Me llamo Pablo, tengo 45 años, soy soltero y vivo en Hurlingham. ¿Cómo empezar? O tal vez, ¿cómo seguir? Te cuento esta historia y me entenderás. Era un niño de 10 años que se criaba en Lobos, en el seno de una familia compuesta por 5 hermanos y mamá. Los dos primeros surgidos del primer matrimonio que terminara por fallecimiento del marido. Los otros 3, donde me incluyo, fuimos del segundo matrimonio. Y ellos se separaron cuando yo tenía 21 años de vida. 21 días de vida. Mamá trabajaba todo el día para poder mantenernos a los 5, con lo cual nos quedábamos al cuidado de mi abuela materna, o por su superioridad de edades, nos cuidábamos entre nosotros, según quien esté. Corrían mis 10 años, como te decía, y una tarde, estando solo con el segundo de mis hermanos, comenzó la tortura. Mi mamá nunca estaba disponible para lo interno del ser humano. Se preocupaba por la comida y mandarnos al colegio. Su cansancio no le permitía más tiempo para nosotros, con lo cual llegaba y era disparador para mandarnos a dormir. Y así todos los días. Entre nosotros, mis hermanos y yo, reinaba la ley del gallinero. El de más edad o poder es el que dormía y se hacía lo que disponía. Y obviamente, que siendo yo el menor, era el que más soportaba, el que más hacía, el que más sufría. Entre golpes, humillaciones, trabajos hogareños y demás. Ahora quizá te preguntes, esa palabrita, ese demás, ¿qué significa? Bueno, manoseos, violaciones, masturbaciones de uno de mis hermanos a escondidas y en beneficio por la oscuridad. Sí. Esto ocurría con mis 10 años bajo amenaza de vida tortuosa, más golpes, más inventos de hechos que no ocurrían, pero que mi mamá creía y me molía a golpes. Y más poder les daba a ella para que me controlen y ellos aprovechaban para seguir lastimándome. Entonces lloraba por dentro a más no poder. Pedía auxilio a gritos sin decirlo. ¿Pero a quién? Todo parecía una película de terror y donde casi todos estaban confabulados. Ni siquiera en el colegio se dieron cuenta, a pesar de mis ojos hinchados por el llanto o las lastimaduras que tenía por los golpes, pero que ellos se encargaban de disfrazar porque el nene se portaba mal. Era como si a nadie le importara. El segundo de mis hermanos aprovechaba la ausencia de mamá y por quedarse a cargo para abusar de mí. El tercero, en las noches, porque dormíamos 3 en una misma habitación, nunca me violó como el otro, pero me manoseaba por debajo de las sábanas y se masturbaba. Y así, por varios meses. Una noche el cuarto de mis hermanos se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces empezó a estar atento. Cuando el segundo vino a nuestra habitación con el cuento de que quería que yo le haga cosquillas en los pies, este hermano se dio cuenta, prendió la luz y nos vio. Tenía 10 años, Mario. Estaba aterrado. Mi hermano llamó a mamá a su habitación, le contó, y entre el abusador y yo, amenazado, desmentimos todo lo que había ocurrido. Negamos eso que supuestamente pasaba. No obstante, mamá no lo aceptó y me molió a golpes por hacerle cosquillas al abusador. A partir de esa noche la tortura se detuvo, pero todo eso vivido y sus efectos y la angustia no calmó. Pasó el tiempo, y yo ya teniendo 12 años, él volvió a intentarlo, pero me negué enérgicamente a pesar del miedo. Estábamos solos. Entonces, al ver mi postura que no se doblegaba, lo intentó por el lado de los regalos, la plata, y tampoco accedí. Me golpeó y se fue. Mamá volvió a la noche a trabajar y me pregunta a mí por qué estaba solo, a lo cual dije solamente que había ido y que no había vuelto. ¿Hace falta que diga por qué? Pasó el tiempo. Yo ya tenía entre 15 y 16 años y mis hermanos, los miembros de la casa, comenzaron a irse. El mayor se fue a vivir con un primo. El segundo se juntó con la novia y el tercero se fue a la colimba. El cuarto
mi Salvador, el que dio la alerta, el que se dio cuenta, se enfermó de esquizofrenia. Ese ángel que intentó defenderme y que yo mismo traicioné, se había ido, porque nunca más volvió a ser el mismo. La historia sigue, Mario. Pasaron muchas cosas en esta familia y es muy largo y extenso, pero a esta altura del relato yo ya no tengo lágrimas que dejar caer, pero el pecho me duele. Hoy tengo 45 años, estoy solo. Mamá murió hace 5 años y casi nunca hablamos del tema. Nunca se habló. Mi ángel murió hace 3 años casi y nunca pude pedirle perdón y darle las gracias por haber intentado ayudarme. Al segundo como al mayor los vi en diferentes oportunidades hasta que murió mamá. Y el tercero se adoptó en una tía de mi padre cuando volvió de la colimba y nunca más quiso saber nada con nosotros. Marito, quizá vos y los oyentes se estén preguntando por qué comparto esta historia. Pues bien, por 2 razones. Para que todos estén alertas cuando hay un menor en casa y se preste atención a ese niño, porque tal vez esté gritando como yo, sin hacerlo por miedo. Y porque me pregunto, estoy solo y me gusta, pero no la soledad. Tengo 3 hermanos aún, y no me surge nada por ellos, Mario, ni siquiera odio o bronca. Pero sé que están, viven. El tiempo pasó, las heridas cicatrizaron, pero se ve la cicatriz. Nada más y nada menos que mis hermanos. Y acá me pregunto, ¿qué debo sentir? ¿Qué decir? Y si me preguntan, ¿mentir? ¿Callar? Temo a mi transparencia y pueda surgir todo esto. Y ya es parte del pasado que duerme. Pero a veces se despierta. Gracias, Mario, por permitirme hablar por primera vez, por contar, por decir esta historia. Abrazos a vos y a todos los oyentes. Gracias por estar comunicados siempre. Pablo. Y la carta sigue, y los detalles son muchísimos más. Una historia que con Roberto pudimos resumir bien digo, en tan solo 1 carilla y media. 1 carilla más de lo que escribimos habitualmente cuando reescribimos tus historias. En esta no podíamos cortar nada más. Como siempre aclaro, todas las historias que llegan son reescritas en un sentido radiofónico. Imagínate que hay historias que de leerlas tal cual llegan no se entienden porque hay problemas de sintaxis, de coherencia, de cohesión, o son extremadamente largas. Bueno, esta historia pudimos resumirla muy poquito y nos quedó en 1 carilla y media. Porque cada uno de los detalles considerábamos que eran vitales para que podamos entender entre todos ¿qué es lo que vivió este hombre en su niñez? Se llama Pablo, tiene 45 años, es el más chico de 5 hermanos, donde muchos abusaban de él, donde uno solo se dio cuenta, y donde esa madre nunca quiso ver nada. Ocupada quizá por el trabajo, ocupada quizá por otras actividades, por poder alimentar a esos hijos. Y como bien dice Pablo, aquí en esta historia de vida, se olvidó quizá de la parte interna del ser humano. Entonces, es claro él, te cuenta toda su historia y es más, le agrega, ¿por qué me gustaría que esta historia salga al aire? Por 2 razones. Para que se esté alerta cuando hay un menor en la casa. Y quizás que esté gritando, pero ese grito silencioso, ese grito que no se traduce, bien digo, en un sonido. Ese grito que lo único que puede
hacerlo escuchar es la mirada atenta de algún familiar, de algún docente, de algún hermano. Ese grito que sale del alma, no desde las cuerdas vocales. Y segundo, porque él necesita una ayuda. Él necesita que vos, que estés del otro lado, intentes explicarle, decirle, aconsejarlo en qué debe sentir, en qué debe decir. ¿Se debe mentir? ¿Se debe callar? Toda la historia es importante. Pero este último párrafo de 2 líneas, para nosotros es el eje fundamental y central. Gracias, Mario, por permitirme hablar por primera vez, por contar y por decir esta historia. Se dan cuenta, ¿no?, de lo que significa el abuso en los menores. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de la ley Piazza sancionada en cuanto a la prescriptibilidad de los delitos de abusos y abusos agravados? ¿Se dan cuenta qué necesario es que la prescriptibilidad de estos delitos ya no sean 2, 3, 10 años? Él habla por primera vez después de 35 años. Ese silencio que duele, ese silencio que tortura, ese silencio que a veces no deja dormir. El tiempo borra todo, dicen claro. Lo que no pudo borrar son las cicatrices. ¿Y por qué? Porque esas cicatrices, como bien dice el protagonista, son esos hermanos que ya no ve, pero que puede llegar a cruzarse en cualquier momento. Esos hermanos que abusaban, esos hermanos que marcaron la vida del protagonista de la historia por siempre. Lo que significa para Pablo sentarse a escribir esto y que toda la República Argentina, a través del programa, me enorgullezco en decir, lo más escuchado de la madrugada de la radio, se entere. Te propongo un ejercicio. Trata, al menos intenta, ponerte en los zapatos de este muchacho. Inténtalo. Quizá te des cuenta que es realmente muy difícil. Humillación, dolor, vergüenza, bronca, odio, amargura, podrían ser algunos de las palabras con las que podemos describir esta historia, ¿no? Pero hay más, hay muchas más, y que él tiene guardadas muy adentro. ¿Viste como si fuera un cofre que está cerrado? Imagínate tener un cofre en el medio del pecho cerrado por años y tardar 35 años en encontrar esa llave para que todas esas palabras de bronca, odio, desamor, impotencia, promiscuidad, vergüenza, sometimiento, salgan. 35 años tardó, pero lo hizo. Y es un paso importantísimo. Pero pongo al aire esta historia de vida, no solo para ayudar a Pablo y para poder cerrar ese círculo que él empezó a abrir cuando escribió la carta, porque él la pudo haber escrito, pero lo que él quería es que se dé a conocer su historia. Entonces el círculo empieza a cerrarse. ¿Para qué? Para comenzar otro círculo, que es el círculo de estas ganas de salir adelante. Va a llevar también un tiempo largo. Y segundo, para que estés atenta, para que estés atento, para que siempre estén alerta de lo que puede suceder con nuestros hijos. Porque, ¿qué iba a pensar esta mamá que los hermanos se iban a zarpar? ¿Qué iba a pensar esta mamá que los hermanos mayores iban a violar a su hermanito menor? ¿Vos qué ibas a pensar? Que esa persona a la que le dejás tus hijos en confianza pueda estar haciendo algo. Los hijos, los chiquitos,
gritan, siempre. Molestan y los haces callar. Pero sabe algo, cuando más te necesitan, el grito que pegan no es sonoro. El grito que pegan lo hacen a través de su vista. Míralos, date cuenta que tus hijos a veces te piden auxilio y nosotros no estamos ahí para ayudarlos. 2:46 en la República Argentina. Historia durísima, que a muchos quizás sirva para abrirle un poco los ojos. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué sentís? ¿Y vos? ¿Vos qué decís? 4535 4000. Antes espacio y tu mensaje al 10011 www.facebook.com/la radio. Si viviste o estás viviendo una situación de vida similar, no dudes en comunicarte con nosotros al 4535-2700-2710. Eso va a ser en un ratito nada más, después de las noticias de las 3. Comunícate con nosotros.